tumores en todo su cuerpo y la estatua se cayó y las manos de la estatua fueron cortadas. Los filisteos, como se empezaron a enfermar, los filisteos en ese momento tomaron la decisión de mover el arca de pacto a otra ciudad. Y en la otra ciudad donde lo movieron, también la gente se empezaron a enfermar. El rey David escuchó que el arca de pacto estaba ahí. Y el rey David tomó la decisión como rey de ir por el arca de pacto. Cuando el rey David llegó, había un sacerdote llamado Usa. El sacerdote se dio cuenta que el carro donde iba el arca iba a caer, metió la mano y la Biblia dice que Usa murió en el momento. Eso no es la prédica, yo estoy haciendo para que ustedes entiendan el contexto. Usa murió. ¿Por qué Usa murió? Porque de acuerdo a la ley de Dios, los sacerdotes no deberían permitir que el arca fuese llevado en un carro, sino los sacerdotes, los levitas tenían que cargar el arca de pacto ellos mismos. Cuando David vio esa muerte, David tuvo miedo. David en ese momento no pudo llevar el arca de pacto. David en ese momento tomó la decisión, chicos del audio, el versículo 10. Por eso en el versículo anterior dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca. David tuvo miedo. David en ese momento mandó a meter el arca a casa de un hombre llamado Obed-Edom Geteo. Y la Biblia dice que el arca estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses. Y escucha bien lo que dice el versículo 11. Y dice que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Te voy a explicar bien. Obed-Edom en ese momento se compró una Mercedes, pantallas de televisión, todas las hectáreas con animales, ganado. Obed-Edom estuvo bien durante 3 meses. ¿Por qué? Porque en casa de Obed-Edom estaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. La presencia de Dios realmente no es un objeto, pero era la actitud de Obed-Edom. El rey tenía miedo, pero Dios, Obed-Edom dice, no, yo quiero el arca de pacto para mi casa. Cuando ustedes como creyentes se despiertan cada mañana, ustedes tienen que anhelar la presencia de Dios. Obed-Edom quería la presencia de Dios en su casa. Yo les voy a explicar muchas cosas en esa mañana para que ustedes entiendan. Normalmente no predico tan largo, hoy sí, voy a predicar un poquito largo. Hay un principio en las escrituras, iglesia, que Dios da. Repite conmigo, promesa, problema, provisión. Eso es un principio, no vienen separados. Cuando el creyente está en una congregación, debe de entender que ese principio se aplica para nuestra vida. Promesa, problema y provisión. Si tú aplicas ese principio en tu vida que Obed-Edom aplicó en su vida, tú vas a tener pozos que tú nunca cavaste, tú vas a tener viña que tú nunca plantaste, incluso tú vas a tener casa que nunca construiste. Pero cuando la Biblia, el principio que les estoy explicando, una promesa, cuando Dios te da una promesa y tú conociste al Señor y empezaste a caminar en el Señor y empiezan los problemas y en ese momento te echas para atrás porque tú no aguantas los problemas. Porque siempre que Dios te da una promesa, siempre van a haber problemas para tu vida o una serie de problemas antes de tener la provisión. Sin embargo, si tú rechazas la provisión, vas a pasar por alto lo que Dios tiene programado para ti. Y vas a ser una persona que va a vivir una vida sin propósito. Hay que recordar, los problemas son la universidad de Dios. Si tú no tienes problema, quiere decir que algo está mal. Todavía no estás en Cristo. Porque Dios te da una promesa, vas a tener una serie de problemas y vas a tener después la provisión. La gente que no entienden cuando hablamos de provisión, porque mucha gente diciendo que Jesucristo era pobre. Yo me acuerdo un pastor que una vez dijo delante de mí, dijo, ¿verdad hermanos que tenemos que ser pobres? Un pastor diciendo a la iglesia que tienen que ser pobres, porque Jesucristo según ese pastor era pobre. Eso es mentira. Jesucristo era hijo de un carpintero. Un carpintero en aquel tiempo no es el carpintero del día de hoy. El carpintero de aquel tiempo era un constructor. El carpintero, las casas estaban hechas de madera. El carpintero era como un arquitecto. El carpintero era más que un albañil. La carpintería era un negocio familiar muy bien.
Y aparte José, el padre de Jesús, tenía varios hijos, quiere decir que les podía mantener. Por lo tanto, nosotros no podemos tener una mentalidad que realmente tenemos que ser pobre porque Jesús era pobre. Jesús no era pobre. Yo esclarezco eso. La gente que caminan con esa bandera de la pobreza, que dicen que como cristianos tenemos que ser pobres, están muy equivocados. La Biblia habla de dinero, de las 36 parábolas que la Biblia habla, más de 20 hablan acerca del dinero. Por lo tanto, a Dios le interesa hablar de dinero para nuestra vida. Cuando Obed-Edom recibió el arca de pacto en su vida, Obed-Edom empezó a ser prosperado en su casa. Obed-Edom empezó a caminar bajo promesa, porque Obed-Edom empezó a escuchar la voz de Dios. Escúcheme bien, iglesia. Cuando tú recibes una promesa, tú debes de empezar a escuchar la voz de Dios. Si usted se mete algo en la boca, la cosa está amargo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar en la boca o pica mucho? Lo vas a sacar. Lo mismo, cuando usted tiene una información equivocada y por mucho tiempo está tragando una información que le está haciendo daño, usted tiene que quitar la información mala de su boca. Por eso ese mensaje que estamos compartiendo contigo en esa mañana. Si usted no escucha la voz de Dios, si usted no escucha la voz de Dios, usted no va a hacer lo que Dios le pide que haga. Hay que entender que un hombre llamado Obed-Edom recibió la presencia de Dios en su casa. ¿Qué es lo que impida que usted tenga la presencia de Dios en su casa? Número uno, repite conmigo, la presencia de la idolatría. Me voy a explicar para que usted me entienda. Ahorita, suponiendo que ahorita tengo mi partidito de fútbol americano, los Bills de Buffalo contra los Jets, y yo soy un fanático de los Bills de Buffalo. Y yo me toca predicar, le digo, pastora, ¿podría cambiar la hora de la prédica a las 5 de la tarde? Para esa hora ya termino de jugar los Bills de Buffalo. Entonces yo puedo llegar tranquilo al culto y no tengo problema. Eso se llama idolatría. Dios no te dice que no debes de gustarte un partido de fútbol. Por ejemplo, al ratito espero que Pumas le gane a la América. Entonces, esa es mi esperanza. Pero no quiere decir que no te puede gustar el América. No puede decir que no te puede gustar los Chivas. El gran problema es que dejes de llegar a la iglesia por ver eso en el horario de la iglesia. No hay cosa más sacrificial que tú puedes hacer que obedecer la voz de Dios. ¿Me estás escuchando? Lo primero, la primera mala presencia, para que nosotros podamos tener presencia de Dios, tenemos que quitar la presencia de la idolatría en nuestra vida. Idolatría no nada más es una imagen. Idolatría es todo lo que te aleja de Dios. De repente hay muchas personas que pueden tener a sus esposos como un ídolo. De repente el esposo puede estar cacheteando, maltratando a su hijo, y todavía lo aplaude. Hija, es que tú debes entender, tu papá llegó borracho, es normal que te dé 2, 3 cachetadas. Entonces, eso también es idolatría. Idolatría es todo lo que te aleja de Dios. Por lo tanto, tú no puedes tener presencia de Dios si tú tienes idolatría en tu vida. ¿Qué pasa con David? Porque David como rey no pudo llevar el arca de pacto a su casa ese día, porque David no estaba bien. David sí tenía una promesa de parte de Dios. Pero cuando David vio los problemas, que un sacerdote había muerto, David salió huyendo. David no esperó la provisión. Pero Obed-Edom estaba listo. 2 veces mencionan a ese hombre en la Biblia. Obed-Edom en ese momento empezó a orar. Obed-Edom se despertaba y entendía que necesitaba la presencia de Dios. Y Obed-Edom quitó las malas presencias de su vida. La primera mala presencia que quitó Obed-Edom es la presencia de la idolatría. Repite conmigo, idolatría. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Pero así no haces el dedito, quiere decir que no lo quieres hacer. Así vamos a hacerlo con el dedito. Idolatría. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Es para allá, no por el baño, porque lo vas a guardar allá dentro del baño. Otra vez. Idolatría. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Lo primero que tienes que hacer, tienes que quitar malas presencias de tu vida para que tú puedas tener algo que se llama provisión. Hay muchos errores que hacemos que nos impide tener provisión.
Los que llegaron tarde, por favor, saquen su cartera y lo pasan a la persona que está a tu lado. Así todos están. Chequen. Las mujeres enseñan las carteras, por favor, de sus parejas. Levántenlo, mira. Así es el culto. Se tienen que aguantar. Le vas a dar a la persona que está a tu lado tu cartera, tu bolsa y todo. Si ustedes no traen nada, dile a ella que te dé su bolsa, por lo menos la bolsa. O si no tienes nada, dale el celular. Escúchame bien. Escuche, ya estamos listos. Vamos a seguir. Entonces Obed-Edom empezó a ser prosperado. Muchos de nosotros hacemos errores económicos en nuestra vida. Uno de los errores económicos que hacemos, que representa mala presencia, es cuando de repente te acercas al pastor Richie. Le dices: pastor, yo voy a comprar un vehículo, ¿quieres ser mi aval? Y el pastor Richie le dela y llega y te va a firmar. Eso no se hace. La Biblia dice: no hay que salir por fiador de tu hermano. No, quiero escuchar el amén bien fuerte. No hagan eso. No den su nombre. No firmen para nadie. No salgan por fiador de nadie. Hubo una ovejita que una vez le enseñé ese principio. Y de repente él estaba en Sam's comprando y me habló por teléfono: pastor, fíjate, algunas teles que están vendiendo baratísimos. Le dije: oye, cómprame uno de tu tarjeta de crédito. No, pastor, si me acabas de enseñar eso la semana pasada, no te lo puedo comprar. No me lo compró. Porque eso no se debe de hacer. No hay que salir por fiador de tu hermano. Menos que ese hermanito iba a usar la tarjeta de crédito. No lo hagan. Usted en este momento está votando por la pobreza. Porque la Biblia dice: ponte rápidamente de acuerdo a tu hermano para que pague. Ustedes no saben muchas familias que terminan con problemas. Yo no estoy diciendo que la iglesia no debe de ser misericordioso. La iglesia debe de ser misericordioso. Pero salir de aval, no se hace. Alguien me llega a decir: pastor, préstame 2,000 pesos. No tengo. Pero si yo te vi que tenía 5,000, bueno, los 5,000 es la comida del mes. Por lo tanto no tengo. No te puedo dar la comida del mes. No estoy siendo codo, estoy siendo inteligente. Porque en ese momento, al ratito tú no me pagas si tengo problema contigo. Y como pastor ya dejas de llegar a la iglesia porque no me quieres pagar. Ustedes como doctor no saben cuántos pacientes he perdido por darles consulta gratis. Consulta a rédito. Consulta, ¿no? ¿Cómo se dice? Que me iban a pagar después, pues. Y ya no llegan porque me deben. La siguiente tienen que pagarme 2 consultas. Y como no me quieren pagar 2 consultas, van con otro doctor y yo pierdo el paciente por dar consulta después que me van a pagar. Eso no se hace. Entonces cuando me piden prestado 2,000 pesos y yo ando espiritual, porque ando muy espiritual, le regalo 100 pesos. Hermano, mira, yo nada más te puedo prestar, porque uso la palabra prestar, 100 pesos o 200 pesos. Y yo, pues por mí son 200 pesos que pierdo. Aunque no me lo devuelven, no me duele, pues. Yo en mi mente te lo estoy regalando, pero te digo prestar. Y normalmente nunca me lo devuelven. Entonces usted debe de evitar malas presencias en su vida para que usted pueda llegar a la provisión. Recuerda, yo le dije principio, Dios te da una promesa. Después va a haber problemas y después va a haber provisión. Para que usted pueda tener provisión, usted debe de entender que va a pasar por muchos problemas. Escúcheme bien. Algo importante. Cuando usted rechaza las promesas de parte de Dios, usted rechaza. Porque Dios dice que te va a dar un vehículo, no sé, un Mercedes-Benz de color rojo. Pero usted de repente vio el bocho, usted dice: yo quiero un bocho. Por favor, Dios te dio una promesa. Porque hay muchos cristianos que estamos orando por un bocho mientras puedes orar por otra cosa. No menosprecio los bochos, me fascinan los bochos. Pero yo, si me dan a escoger entre un Mercedes y un bocho, yo escojo el Mercedes, obviamente. ¿Sí me están entendiendo? Entonces nosotros tenemos que caminar bajo promesa. Si me estás captando lo que te estoy diciendo, caminar bajo promesa. Cada problema tiene una promesa. David regresó a su casa frustrado. Cuando David regresó a su casa, David no pudo llevar a su casa la presencia de Dios.
David regresó frustrado. ¿Sabe por qué David regresó mal a su casa? Porque acababa de pasar que David estaba mirando mucha pornografía en el canal Golden 1, Golden 2 a las 9 de la noche. Ahí lo cambian, le ponen pornografía. Cuidado con el esposo que de repente está viendo Golden 1 a las 9, 10 de la noche, pues ponen pornografía. ¿Me estás escuchando? David estaba teniendo malas presencias en su vida. ¿Me estás escuchando? De cierta manera, David andaba mal. ¿Por qué? Porque David estaba mirando y desde lejos David vio que una muchacha se iba a bañar, llamado Betsabé. David sabía que tenía esposo y en ese momento los ojos de David, fíjate cuando es el pecado, como ojo biónico, desde la distancia que estaba David, cruzaron y vio a Betsabé desnudo. Y David se metió con Betsabé. Y por eso cuando David fue a buscar el arca de pacto, David no podía traerlo. David sabía que andaba mal. Pero un desconocido como tú y como yo, llamado Obed-Edom, reclamó en ese momento la presencia de Dios para su vida. La segunda mala presencia que tenemos que quitar para tener presencia de Dios se llama injusticia. ¿Me estás escuchando? Si eres una persona injusta, tú no puedes tener presencia de Dios en tu vida. La Biblia dice, él está clamando. O sea, no puedes tener un trabajador y no le pagas. Hay mucha gente que de repente dice, ven, trabaja en mi casa y no le pagan. No hagan eso. Los alumnos, los chicos, por ejemplo, estoy caso en un colegio, de repente los chicos piden prestados 50 pesos y no lo devuelven. No hagan eso. Si alguien te presta dinero, devuelve el dinero. Porque la presencia de la injusticia, que es una mala presencia, impide la presencia de Dios. Repite conmigo, idolatría. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Injusticia. No quieres que salga, no quieres que salga. Todavía lo quieres atesorar. Otra vez, con ganas pues. Idolatría. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Injusticia. Fuera de mi vida. Ok. Usted vota por la pobreza también cuando usted le roba a su jefe. No, es que mi jefe tiene dinero. No se va a dar cuenta, no. Usted en ese momento está trayendo malas presencias de su vida, a su vida. De repente los que manejan camiones, espero que no haya nadie ahí porque voy a tirar una indirecta, roban la gasolina, hacen que rinda un poquito más. Ordeñan, como le llaman, los camiones. Usted está robando a su jefe y usted no puede tener presencia de Dios. Yo todo eso les estoy diciendo porque el principio de promesa, problema y provisión, porque cuando tenemos problema es cuando empezamos a traer malas presencias en nuestra vida. Ese principio es aplicable. Usted va a tener problemas antes de recibir la provisión. Usted vota por la pobreza también cuando usted no trabaja. Repite conmigo, amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo usted quiere tener un iPhone XR si usted no trabaja? ¿Me estás escuchando? Te ríes, ¿verdad? Ya lo he estado pidiendo bastante. Usted no lo puede tener si usted no trabaja. Su mamá no se lo debe. Pero si usted trabaja, aunque sea en la casa, usted puede tener un iPhone XR. ¿Sí me está entendiendo? Usted vota por la pobreza. De repente llegamos a la iglesia lo vemos como un centro de beneficencias pública y queremos que nos den cosas. No, no es así. Usted es una persona que siempre va a ser pobre si usted sale por aval. Si usted no trabaja, usted va a ser una persona siempre pobre. Si usted roba a su patrón, usted también va a ser una persona pobre. Usted vota por la pobreza también cuando usted, escuche bien, ese le voy a tirar una indirecta. No me hagan caso, dense cuenta que no lo escucharon. Usted vota por la pobreza cuando usted roba el diezmo de Dios. Ahí no escuché, ni hay. Ni hay. Usted vota por la pobreza. Es que mi diezmo, no es su diezmo. Es diezmo de Dios. No es el tuyo. Usted vota por la pobreza. Vuelvo a insistir. David llegó para el arca. Era el rey. Era el cantor de Israel. Era el ungido de Jehová. Lo ungieron 3 veces.
Era el mero mero, pues. Y llegó un chamaquito chancludo que ni siquiera traía una buena camisa, que traía pura camisa del Seibo ahí. Y ese chamaco llegó y se llevó la presencia de Dios a su casa. Porque ese chamaco llamado Obed-Edom, hecho de su casa la injusticia, hecho de su casa la idolatría, jamás salió por aval de nadie, tampoco robaba el dinero de Dios, trabajaba. Ese chamaco hacía lo correcto, por eso ese chamaco pudo llevar la presencia de Dios a su casa. Amén. Amén, amén. Levanta la cartera porque yo voy a hacer algo impresionante. A las esposas primero, vamos a hacer algo. Las esposas empiezan a contar cuánto dinero hay en esa cartera. Del esposo, nada más las esposas. Las esposas empiezan a contar. Si ustedes sonríen, quiere decir que voy a seguir. Si ustedes no sonríen, quiere decir que voy a hacer una vuelta. Ella está sonriendo bastante. Ok, ya, de ese lado podemos seguir. También. Ella no tiene mucha sonrisa. Bueno, ya usted tiene la cartera desde hace tiempo. Entonces, ella está sonriendo. También. 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 Ok, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Usted vota por la pobreza también cuando usted tira algo de valor. Usted es una persona que vota por la pobreza si usted no ama el pueblo de Dios, los judíos. Tenga mucho cuidado. Yo he visto muchos cristianos criticando, si yo estuviera en la época de Jesús con Jesús, yo haría eso. Hemos hecho peor. Porque has tenido a Jesús. Los judíos, la presencia de Dios en aquel tiempo, andaban con las personas. El Espíritu Santo venía sobre las personas por una tarea específica. Pero cuando Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y hemos hecho peor que ellos. Entonces no se comparen. Si usted no trabaja, usted es una persona que jamás va a tener dinero. Obed-Edom era un hombre que tomó la decisión de trabajar. Obed-Edom se llevó el arca de pacto a su casa. Y Obed-Edom, dice la Biblia, empezó a ser prosperado él y toda su casa. Les voy a explicar lo que significa toda su casa. Cuando hay presencia de Dios en la casa de alguien, la gente que trabaja contigo también son bendecidos. La palabra que usan es oikos. Cuando la Biblia habla de oikos, la Biblia se refiere no nada más a la persona, sino al extranjero y también a los animales que trabajaban en su casa. O sea, toda la gente es bendecido. Los trabajadores de Obed-Edom empezaron a abrir empresas. Los padres de Obed-Edom empezaron a ser prosperados, teniendo mucho billete, comprando bienes. La gente enferma empezó a recibir sanidad. La gente, cuando hablo de prosperidad en todos los aspectos. En casa de Obed-Edom, la gente empezó a ser prosperados. Chicos, el versículo que sigue, por favor, de segunda de Samuel. En segunda de Samuel, el versículo 12, llegaron a los ojos de David, dice la Biblia, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué, iglesia? De la presencia de Dios. O sea, va a haber bendición cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Si tú quieres ser bendecido, tienes que sacar las malas presencias. Todo lo que tiene a causa de la presencia de Dios. Entonces la Biblia dice, entonces David, los entonces de la Biblia me encantan. Entonces, es cuando David reacciona. David dice, hay algo que está mal ahí. ¿Cómo que el Obed-Edom? Yo me compraba buenos zapatos, buena marca. Obed-Edom traía chancla. Y Obed-Edom ahorita ya tiene varios vehículos. La familia de Obed-Edom está siendo prosperado y yo no soy prosperado. Y David dice, entonces David fue. Y David llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ahí vamos a entrar más adelante un poquito más en detalle para que ustedes me puedan entender. David necesitaba la presencia de Dios. Tú tienes una promesa
Y cuando hay problemas es cuando nosotros dejamos de hacer lo correcto. Cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo, Moisés estaba parado y había un ejército detrás de Moisés y había un mar delante de Moisés y Moisés se puso a orar. Hay cristianos dentro de la iglesia que pasan por problemas económicos y dicen, vamos a orar. Oye, por favor, ¿qué es lo que Dios le respondió a Moisés? Deja de orar. Es raro, ¿no? En la Biblia misma hay partes que te dicen deja de orar. ¿No es raro eso? O sea, me dices que tienes problemas y de repente yo como pastor te digo, deja de orar. Y le dijeron a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. Úsala. Oye, hay trabajo. Ahí a la vuelta de tu casa. Si quieres el iPhone XR. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué tienes en tu mano? Oye, úsala. Yo quiero hacerte entender eso. Cuando David llegó a casa de Obed-Edom, lo que David vio le impresionó. Obed-Edom estaba trabajando. Obed-Edom traía presencia de Dios. Obed-Edom había quitado malas presencias de su casa. Como creyente tenemos que quitar malas vibras, si lo quieres llamar así. Malas presencias de tu casa. Si tienes injusticia en tu casa, si eres una persona que que practica idolatría de todas las formas, no puedes tener presencia de Dios en tu casa. Por eso David, cuando recibió el mensaje, David tomó una decisión de ir a buscar el arca en la casa de Obed-Edom Geteo. Escúchame bien, pero usted necesita paciencia y usted necesita perseverancia. El versículo que sigue me encanta. Escucha bien. Y cuando los que llevaban el arca de pacto habían andado, ¿cuántos pasos? Repite conmigo, ¿cuántos? 6 pasos. ¿Qué hizo David? David sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, si ustedes checan bien, cuando Noé estaba en el arca también. Noé estando en el arca, después de un año, Noé salió. Y la Biblia dice cuando Noé salió, me imagino que Noé bajó. Y cuando Noé bajó, la Biblia dice que Noé edificó un altar a Dios. Noé no siguió su vida. El error de nosotros es que nosotros queremos seguir nuestra vida a nuestra manera. Noé se detuvo y en ese momento Noé edificó un altar para Dios. Tenemos que aprender a edificar altares para Dios. Altar en nuestro corazón, nuestras actitudes. Tenemos que aprender a edificar altar. Una de las grandes problemáticas de la pobreza en México y en el mundo es la problemática que nosotros no queremos hacer altares a Dios. ¿Por qué los judíos son prosperados? No porque nada más son judíos. Sí, es el pueblo escogido por Dios, pero ellos practican ciertas cosas que les hace estar bajo bendición. ¿Sabes qué practican? Los judíos siempre que tienen un trabajo, un granero, por tradición, tenían una hectárea de terreno y de la hectárea lo primero que sacaban una parte y lo llevaban primero delante de Dios, antes de usarlo. Mi hija empezó a trabajar, mi hija tiene 22 años creo, 22, sí, 22. Empezó a trabajar y yo le dije, a mí no me veas como pastor. Yo no quiero que me veas como pastor. Que yo sigo siendo pastor de esa iglesia o pastor de cualquier iglesia. Yo jamás quiero que cometas ese error de dejar de diezmar. Y de repente ella tiene la costumbre de hacerme la transferencia. Está bien la transferencia. Pero de todas maneras agarra el sobre, escríbelo y llega a la iglesia a presentarlo delante de Dios. Tienes que hacerlo. Porque quiero. Mi hijo le di un dinerito, le dije, oye, no diezmaste. ¿A poco tenía que diezmar? Claro que sí. Si veo tu corazón tan duro, yo no te voy a seguir dando. Se me va a olvidar. Y efectivamente se me olvida. Los jóvenes también tienen que aprender a presentar su diezmo delante de Dios. Por gratitud. Cuando se lo presentan, si su padre se da 100 pesos a la semana, tiene que sacar 10 pesos. La Biblia dice la forma como haya sido prosperado. Tienes que sacar 10 pesos y presentar. No es la cantidad, es un asunto de promesa. Dios te da una promesa y no va a llegar la provisión si sigues caminando. David se detenía. ¿Sabes qué pasaba con David? David llegó y plum, quería el arca, vamos para allá. No, no es así, No es así. No puede llevar el arca así.
Porque David tenía que echar malas costumbres de su vida. Muchos de ustedes ahí teniendo a sus esposas, se les va a adelantar. Se les va a adelantar lo que vamos a hacer en esta mañana. La persona que está a tu lado, le vas a regalar, o tu pareja, tu esposo o tu esposa, le vas a regalar todo lo que tienes en tu cartera. Eso es lo primero que vamos a hacer. Todo. Se lo vas a regalar. Porque te voy a decir una cosa muy importante. No, les cuesta trabajo, ¿verdad? Es difícil. Es muy complicado. Pero cuando tú aprendes a despojarte de las cosas, tu corazón se empieza a acercarse con el corazón. Porque no es un asunto de dinero. Dios no te está pidiendo dinero porque Dios necesita dinero. Es necesario bendecir la casa de Dios. Es importante bendecir. Cuando tú de repente, eso que yo estoy predicando aquí, yo lo hice en nuestra iglesia. Ya lo hice. Y la gente dieron. Es más, a una esposa que me dice, pastor, yo le dejé el chichito, la monedita, ¿para qué? Para que se compre unos tamales ahí saliendo de la iglesia, porque pobrecito no ha comido. Ustedes tienen que aprender a quitar malas presencias de su vida. Cuando ustedes son injustos, porque hay muchos de ustedes, con todo el permiso, ni siquiera saben cómo su esposa se compra el bebidol que se pone. Tal vez sea del lechero. Hay hombres que no compran ni ropa interior para sus esposas. Entonces, ¿cómo se va a poner la ropa interior, pues? ¿Quién se lo compra? Hay hombres que no quieren comprar ni perfume. Quieren que le dice a la vecina, oye mi amor, qué bonito, oye vecina, qué rico hueles. Obvio, si se lo compraste tú, y para la esposa no lo compra. Tenemos que aprender a quitar malas presencias de nuestra vida. Usted va a ser una persona siempre con problema económico. Siempre, si usted no hace lo correcto. Si usted no se despoja de un corazón que es duro cuando se trata de dinero. El rey David hizo algo importante que quiero que tú me entiendas. La Biblia dice, escúchame bien, y cuando los que llevaban el arca no habían dado ¿cuántos pasos? 6. Hermano, póngase.